Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les voy a hablar de algunos doctores que han surgido producto de la revolución y voy a hacer un pequeño análisis sobre la intervención de la doctora Liz Cuesta, la no primera dama de la República de Cuba, aunque no hay viaje que se pierda, no hay cartera moderna que no use, no hay espacio que no quiera ocupar. Pero preparando este trabajo y viendo los generales y los doctores de la República de Cuba, ahora va deviniendo más en doctores, me acordé del escritor cubano Carlos Lobeira, nacido en 1882 y muerto en 1928. Voy a leerles 3 títulos de los 5 o 6 libros que escribió Lobeira. Aquí van los títulos y pienso que le pegan perfectamente a lo que está pasando en Cuba. Sus novelas, Los Inmorales. Bueno, todos sabemos quiénes son los inmorales en Cuba. Generales y doctores. Le escribió en 1920, escribe Generales y Doctores, el inicio de la República, las luchas de los generales y los doctores. Pero es que seguimos con generales y doctores a partir del 59. Y la otra que escribió en 1922, Los Ciegos. Bueno, todos sabemos quiénes son los ciegos. El pueblo cubano tal parece ciego, o gran parte, o una parte del pueblo cubano está siendo ciego, sigue siendo ciego ante lo que sucede en el país. Y hablando de doctores, en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, se ha devenido un explote de doctores en las altas esferas de la dirección del país. El primero fue el doctor en ciencias Miguel Díaz-Canel, el hombre de la limonada, el designado presidente de la República de Cuba, el hombre de las barrabasadas. Y escuchen el título de la tesis. Después iremos a hablar un poquito de la intervención de Liz en la televisión. Escuchen el título de la tesis. Sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación para el desarrollo sostenible de Cuba. ¿Quién habrá hecho esta tesis? Porque se supone que estos 3 individuos, sobre todo los primeros que voy a nombrar, ocupan su tiempo a capacidad plena para resolver los grandes problemas que ha creado la revolución en el país y tienen tiempo de preparar tesis, de hacer análisis y un título bien ridículo viendo los resultados de todo lo que ha hecho él desde que cogió la batuta o supuestamente está al frente de la dictadura cubana. Un fracaso tras fracaso. No vamos a enumerarlos, ustedes todos lo conocen, pero el título son los títulos bien ridículos. Entonces nos sorprende otro doctor, el último de estos 3 que estoy hablando, el doctor Esteban Lazo Hernández, por años miembro del Buró Político, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y ahora, con esta nueva estructura, es el presidente del Consejo de Estado, para reír. Entonces, escuchen el título de la tesis. Concepción teórica metodológica del trabajo político ideológico del PCC para la educación y el sistema de valores de la revolución. Siempre la revolución y los altos dirigentes de la revolución se han caracterizado por poner títulos pomposos. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Esteban Lazo Hernández? Y entonces vamos a un poco a hablar de Liz, de la intervención que tuvo hace unos días en la televisión cubana. Cogí esta parte de algo que puso Jim Pedraza Ginori en su Facebook, porque lo vi interesante y es una parte de la intervención de Liz Cuesta que tiene, como decía, título, deja ver, no son varios, no vamos a leerlo, ya dije, pero escuchen el título de la tesis de acá, de la viajante, de la modelo, aunque es una modelo para lo ridículo. No me gusta hablar de esto, pero hay que decirlo. Ahora ha cambiado su look de doctora, espojelotes grandes, o foto con Biblia en la mano, es irrisible.
Es despreciable lo que hacen esta gente por tratar de ganarse al mundo, porque a los cubanos ya lo perdieron hace rato, ellos lo saben. Por eso no permiten manifestaciones, por eso no aprueban el Tribunal Constitucional, no aprueban nada de eso y siguen sancionando a todos aquellos que protestan y siguen haciendo leyes para reprimir más al pueblo, más leyes mordazas. Entonces, aquí el título de la tesis de la doctora Liz Cuesta. Modelo, ya lo leí, ¿no? O sea, modelo pedagógico para exportación de servicios académicos en la agencia Paradiso. O sea, está trabajando en una agencia, parece ella, o responde a una agencia, o qué es esta agencia, no interesa, el título es para exportar servicios académicos. Cuando la educación en Cuba es un desastre. Cuando los niños en Cuba a veces no saben ni quién descubrió a Cuba, como no saben expresarse, malas palabras, mala educación, y están hablando de exportar servicios académicos. Da risa. Entonces, escuchemos algo acá de la doctora Liz Cuesta. Vamos a oír esta pequeña intervención de ella. Interesante, es un tema que ha tenido debates y contradicciones desde hace muchísimos años, es un tema que tiene hoy una mirada particular desde la Universidad de las Artes, afortunadamente, donde hoy tiene grupos de expertos mirando el fenómeno del mercado, del comercio, el vínculo con la cultura. Grupos de expertos buscando mercado, o sea, la cultura para vender, no la cultura para cultivar. Entonces tiene un grupo de expertos. Cuba se ha caracterizado, la dictadura cubana, por tener expertos, por crear instituciones, el de la caña de azúcar, el del ganado vacuno. O sea, siempre ha sido así. Expertos en esto y en aquello, y el país no puede ir más a la debacle. Y bueno, vamos a seguir oyendo acá a la doctora Liz Cuesta. De nuestro prisma, que es la mirada que no podemos perder, que es la mirada del humanismo, la mirada del socialismo, la mirada desde la revolución. O sea, hablando de humanismo, unas personas, una gente que denuestran, denigran a todo aquel que piensa distinto, que lo encarcelan, que le hacen juicios falsos, que son intolerantes, son incapaces de escuchar un criterio diverso, un criterio que los fulmine, como muchas veces pasa o como casi siempre pasa cuando rebatimos lo que estas personas dicen. Entonces está hablando del humanismo de la revolución. Es bochornoso hablar. ¿Humanismo hacia dónde? Porque hacia adentro no hay humanismo ninguno. Estos señores y estas señoras sobre todo, que se gastan carteras de $700, relojes de 1000 y tanto, igual que su marido. Ahora, si a mí alguien me preguntara si los eventos de la cultura dan ganancia económica, sí la dan, sí la dan. Los eventos de la cultura tienen gastos, tienen costos, pero dan ingresos, todos dan ingresos. Ahora, ganancia, sí, hay muchísimos que dan ganancia. Y no solo para el Ministerio de Cultura, y eso es algo que sí me gustaría una y otra vez repetir, porque esas ganancias al final van para la mejoría de nuestro pueblo, que es además el que recibe el mayor impacto educativo. Dice que las ganancias de esta no solo dan para el Ministerio de Cultura, de estos eventos, no sé dónde se refleja eso, y que esas ganancias van para nuestro pueblo. O sea, considera que el pueblo cubano es su pueblo. Me imagino que dice, cuando dice nuestro pueblo, dice que esas ganancias van para ella misma, para su pueblo, que debe ser su marido, sus hijos y sus hijastros. Esta gente se consideran que Cuba es su pueblo. Ustedes no son el pueblo de Cuba, ni el pueblo cubano es de ustedes. Ustedes son una casta burguesa a costas del sacrificio del pueblo. Vamos a seguir oyendo acá a Liz. Social y cultural de los eventos de la cultura, fíjate, pero no, también para la caja de la economía de otras entidades, para la ganancia de los eventos culturales. Nuestros adolescentes compran allí libros. Yo tengo un sobrino adolescente y toda la familia aporta su economía para que pueda ir a la cabaña a comprar. Escucha lo que dice, hablando de los adolescentes, que ella tiene un sobrino que toda la familia aporta para que él vaya a la cabaña una vez al año a comprar libros en las ferias del libro que allí se celebran. Está poniendo de ejemplo a su sobrino. Yo quiero ver cuántos sobrinos de cubanos van a la cabaña a comprar libros. Vamos a ver, yo creo que por acá termino la exposición de acá de la Liz Cuesta.
Hasta ahí terminó, ese era el fin. Entonces... Comprar libros. Escuchen, no. No sé qué pasó acá. No quedaba mucho. Vamos a ver. O sea, ahí había terminado ya. Donde ella habla de que su sobrino le dan dinero para que vaya a la cabaña a comprar libros. Y que el dinero de estos eventos no solo va para la cultura, para el Ministerio de Cultura, va hacia otras entidades. Hay que reír, como he dicho en muchas ocasiones, para no llorar. Y entonces, en otro momento, que aquí no aparece, explica que no se han cerrado espacios culturales, que se abren espacios culturales y que estos eventos desarrollan la cultura del pueblo. Entonces uno dice, hablando primero de los libros en Cuba pueden ser en comparación con el salario medio del cubano los más caros del mundo. Independientemente de que hay poca variedad, de que hay que ir a la feria del libro para comprar algo que varíe, pero no está la cultura, la literatura universal, no está puesta en manos del pueblo cubano, ni aunque tenga dinero, porque no lo venden en las bibliotecas, no lo venden en las librerías. Y hablando de librerías, en Cuba prácticamente no quedan librerías. En Cuba prácticamente no quedan bibliotecas. Ese dinero que sobra para otras entidades, no solo para el Ministerio de Cultura, ¿a dónde van a parar? Hablando de eventos culturales, un país en el cual decenas de pueblos no tienen cine porque se han destruido. Y voy a poner el ejemplo de mi pueblo, Jovellanos. Tenía 2 cines, el REC y el Aporo. No existe, se han destruido completamente. Allí no hay cine. La Habana, la capital que contaba con más cines en América Latina y que en muchos países desarrollados del mundo, quedarán 4, 5, 6 cines. Los cines de barrio desaparecieron. Otros cines también han desaparecido. No hay casi cines. Va a hablar de eventos de la cultura. Teatros. ¿Cuántos teatros quedan en la capital de la República de Cuba? Y de esos teatros que están funcionando, ¿cuáles dan funciones permanentemente? Hablen de eso. ¿Qué pasa? Un pueblo que no tiene ni para alimentarse no puede estar pensando en comprar libros caros, en ir a un evento de cultura, a un teatro. A los cines no los hay. Entonces no puede estar pensando en eso, porque si el dinero no le alcanza ni para comer, ni para vestir decentemente a sus hijos, ¿cómo va a dedicar dinero del que no tiene para la cultura? Para comprar libros, para ir a un teatro, para ir a un cine que no existe. Mentirosos, manipuladores de siempre. Un país que está destruido desde sus bases. Esta gente en un programa de televisión hablando de la cultura y, como dice acá, vuelvo a recordar cómo presentaron a Liz Cuesta, experta en economía de la cultura. ¿Para qué decir algo más? Es indignante oír a estos personajes hablando de estas cosas como si el país marchara normalmente. Un país donde no hay transporte, no hay medicina, los hospitales están en un desastre total, las calles están desbaratadas, la gente no tiene ni para comer ni para vestirse. Y están hablando de cultura y están haciendo programas de este tipo. Da pena. Es bochornoso que estos doctores que debían haber resuelto los problemas del país sigan engañando, manipulando y vistiéndose ante las cámaras de la televisión como personajes preocupados por la cultura y por el pueblo cubano. Un saludo a todos. Hasta la próxima.